Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, querida comunidad de Belén. Y muy buenas tardes a aquellos que se conectan por vía Face. Hoy yo los invito a que oremos en esta Eucaristía por el eterno descanso de mi padre Narcés y de mi tía Esperanza. Vamos a encomendarlos a ellos, a la misericordia del Señor. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Bendito sea Dios que nos reúne en el amor de Cristo. Queridos hermanos, al iniciar estos sagrados misterios, yo los invito a que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Presentémosle a Él nuestro egoísmo, nuestra falta de compromiso con el hermano. Presentémosle a Él todo aquello que sabemos que a Él le desagrada. Y ahora, di conmigo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabemos y glorifiquemos al Señor diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos cómodos para escuchar atentos la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos,
según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a ustedes, que mediante la fe están protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello se alegran, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo aman, y sin contemplarlo todavía, creen en él y así se alegran con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús resucitó. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos las señales de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy celebra la Iglesia los 20 años de la institución de este domingo maravilloso, Domingo de la Misericordia. El Papa Juan Pablo II, hace 20 años, designó el segundo domingo de Pascua como la misericordia, como esa acogida del mensaje de Jesús a Santa Faustina. Y hoy escuchamos unas lecturas maravillosas. La primera lectura nos muestra la perseverancia de los discípulos después de la muerte de Jesús. Y esto es maravilloso. Si ustedes estuvieron atentos, dice: los hermanos perseveraban en las enseñanzas. Y entonces esta lectura la podemos relacionar en 4 aspectos maravillosos. El primer aspecto es la escucha de la palabra. Quien escucha la palabra empieza a transformar su vida y empieza a hacer lo que Dios le pide. Muchas veces nosotros oímos la palabra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado después de la Eucaristía, yo una vez lo hice, de pararse en la puerta y decirle: ¿qué tal le parecieron las lecturas? ¿Qué tal le pareció las enseñanzas del Señor? Y muchos fieles le contestan a uno: muy lindo, padre. Pero, ¿cuál es la enseñanza? No, muy bonita. No, la enseñanza tiene que llegar al corazón y desde el corazón salir para dar un testimonio de fe, un testimonio de amor. Por eso, el primer aspecto de esta lectura es escuchar la palabra. Luego llega el segundo aspecto, que es la vida en común. La vida en comunidad. Eso que se ha perdido mucho hoy. ¿Por qué? Porque cada uno piensa en sí, en lo que necesita para sí, y no piensa para los demás. A mí me ha gustado mucho porque esta mañana en la celebración de las 10 le dije a los que estaban allí conectados que el que quisiera colaborar, y hoy ya nos han colaborado para conseguir mercados. Esto es una bendición de Dios. Hay personas que viven en la comunión, que saben que muchos necesitan y aportan para los que lo necesitan. Yo no alcanzo como a sintetizar en mi cabeza lo que está pasando hoy. Hay muchos que no tienen, hay muchos que están aguantando hambre, y hay muchos que tienen y pueden, pero no comparten. Y entonces es allí donde esa segunda lectura dice que ellos partían el pan y lo partían con alegría, o sea, todo lo ponían en común. Yo no sé, ahí en las redes sociales, un señor en Medellín que puso una tiendita afuera con una leyenda: el que necesite
puede llevar lo que necesite y el que tenga puede traer de lo que le sobre. Esto es muy hermoso, porque esto es vivir la enseñanza de la palabra, esa enseñanza que nos ha dejado Jesucristo. El tercer aspecto de esta lectura es la Eucaristía. La Eucaristía como el centro de la vida, la Eucaristía como aquello que hace vibrar el corazón, que hace vibrar una vida de testimonio alrededor de Jesucristo. Muchos a veces se ponen tristes y aburridos porque no pueden ir a una parroquia o porque no tiene a un sacerdote que pueda hacer presente a Jesucristo ahí con ellos. Pero si estás allá conectado y escuchando la palabra, ya lo estás haciendo presente en tu vida. Porque la misma palabra dice, donde se reúna uno o dos en mi nombre, allí estaré yo. Y eso es lo que el Señor hoy nos pide a través de estos medios de comunicación, que nos reunamos en torno a escuchar la palabra, a vivir la Eucaristía y a tener esa comunión espiritual desde nuestros hogares. Y el cuarto aspecto de esta lectura es la oración en común. Muchos dicen, yo oro solo, yo no necesito de sentarme a hablar cosas con los demás. No. Una oración que no desemboque en una oración comunitaria no es una oración que prospere. Por eso hoy en todo el mundo se celebra esta misericordia y todos en nuestra oración personal desemboca a ese encuentro con el amado, al encuentro con Jesús. Y entonces aquí aparece algo que a mí me llama mucho la atención. La comunidad cristiana debe vivir la alegría y la sencillez en comunidad. A veces nos hemos puesto a hacer muchas cosas y lo más sencillo es llevar a Cristo a nuestro corazón. Llevar a Cristo a través de la Eucaristía, a través de nuestro testimonio, a través de lo que cada uno de nosotros puede hacer por los demás, viviendo en la sencillez. Y luego escuchábamos una segunda lectura maravillosa del apóstol Pedro. Pedro inicia esta lectura con una oración en acción de gracias. Esa oración que para los judíos era muy importante. Ellos lo hacían, la acción de gracias, en la felicidad y también en la tristeza. Eso lo tendríamos que aprender nosotros. También en los momentos difíciles darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir para madurar, para crecer. Y esto lo podemos vivir hoy por quienes hoy celebramos la Eucaristía. Por mi padre y mi tía. Que en esos momentos difíciles que pasa nuestra familia hoy, podemos también ver la gracia y la misericordia de Dios, como nos lo dice hoy el apóstol Pedro. En esta lectura vemos que un buen cristiano tiene que mantener la esperanza y la alegría en su corazón. Yo no sé cómo está hoy tu vida, tú que me escuchas, pero lo lindo de esto es mantener la alegría en estos momentos difíciles, porque allí es donde inicia esa verdadera fe en el Señor. Esa fe que es la fuerza de Dios en nuestra vida. A mí me gusta mucho este texto cuando dice, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Porque hoy nosotros estamos pasando por pruebas difíciles, diversas, cosa que nos angustia a veces el corazón. Y esto lo tenemos que experimentar, porque es allí donde se acrisola, como dice Pedro, nuestra fe. Si nuestra fe está puesta en el Señor, a nada tenemos que temer, porque Él es nuestro escudo y nuestra peña, en quien tú y yo nos amparamos. Por eso, en esta lectura vemos que nuestra fe es puesta a prueba por toda situación que sucede en nuestra vida. Para esta fe es la que nos da el sentido de la vida. Es la fe la que nos da el sentido de nuestra existencia. Ojalá nosotros, como el apóstol Pedro, aprendamos que de todo sufrimiento podemos crecer y sacar cosas buenas para nuestra vida. Eso es difícil de entender, pero el Señor hoy, que se hace presente, nos lo está aclamando en la Eucaristía. Miren, hace 8 días y en estos días hemos escuchado que Jesús se le apareció a María Magdalena y ella no lo reconoció.
¿Por qué? Por el dolor, por la angustia. De pronto tú y yo hoy tampoco lo vamos a reconocer porque estamos pasando por momentos difíciles. Pero Él está pasando y Él quiere transformar tu vida. Él quiere hacerte diferente. Él quiere que tú pongas la confianza en Él. Y luego escuchábamos un evangelio maravilloso. Un evangelio que Juan escribe para que tú y yo pongamos la confianza en Él. Para que tú y yo lo reconozcamos como el Mesías. Para que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Y este evangelio se divide en dos partes, en dos momentos. El primer momento es la incertidumbre que domina a los discípulos. ¡Wow! Esto es maravilloso porque hoy esa incertidumbre también aborda nuestro corazón. Esas dudas, esos no sé qué, de que tanto piensan o pensamos muchos. Pero es allí donde tenemos que entender que muchas veces los discípulos pasan momentos de miedo, de duda. No entienden lo que pasa. Entre ellos hay una persecución porque a ellos no entienden lo que está pasando. Y a ellos también los están persiguiendo. Por eso ellos están encerrados, tienen miedo. Para San Beda el Venerable, el miedo es la ausencia de Dios. Quien tiene miedo es porque no lleva en su corazón a Dios. Y ellos están experimentando ese miedo, que es normal. Pero es allí cuando el resucitado aparece, ellos empiezan a contemplar la esperanza y botan el miedo y empiezan a vivir como el resucitado les pide. Paz a ustedes. Esa paz que es la armonía en el corazón. Yo no sé si tú estás pasando por esa paz, porque más bien hoy vemos a muchos que están pasando por dolencias, por temores. No, deja eso a un lado y apégate al resucitado. Porque es allí donde los discípulos, al ver las huellas de la cruz, se llenan de alegría y se llenan de esperanza y gozo. Qué hermoso esto. Nosotros tenemos que ver las huellas del resucitado y las tenemos que ver en nuestra propia vida. Solo el que sufre entiende la alegría y la felicidad. Ellos están sufriendo, ellos están tristes, pero al ver al resucitado empiezan a experimentar la alegría, porque el que murió en la cruz ha resucitado victorioso. Deja que Él resucite en tu corazón en este día de la misericordia. Allí es donde todos debemos de entender que en estos momentos de sufrimiento los debemos acoger, porque más adelante vendrá la esperanza y la alegría, pero no podemos olvidarnos del resucitado, de Jesús. Y luego el segundo momento es la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo, que es el gesto de soplar sobre ellos y es estar transformando sus vidas. Pero allí, en ese momento, vemos que falta un apóstol, falta Tomás. Y cuando él vuelve y se aparece, Tomás, que nos representa muy bien a nosotros, dice, hasta no ver, no creer. Así somos nosotros muchas veces. Hasta que no vemos, no creemos. Pero, ¿qué pasa con Tomás? Tomás está apegado a su creencia, está apegado a lo que él considera que es así. O sea, se pone un poco terco en el corazón. Y es allí donde vemos cómo al ver a Jesús, él empieza una etapa de conversión. ¿Cuántos de nosotros, de pronto por una palabra, o por una Eucaristía, o por una reflexión, empezamos nuestra conversión? Y empezamos una conversión para hacer el bien, para servir a los demás. Ojalá tú, al escuchar la palabra del Señor, te conviertas como Tomás. Y entonces es allí donde nos muestra lo que es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es hacer que el pecado, o el pecador más bien, experimente la alegría y la paz del resucitado. Esa es la tarea tuya, mía, que los demás experimenten por nuestro testimonio
al resucitado. Vamos a celebrar la Eucaristía. Y vamos a hacer aquí ahora presente al resucitado. Pidámosle a Él que nos toque como tocó a Tomás, para que podamos hacer esa profesión tan hermosa y sencilla que hizo Tomás. Señor mío y Dios mío. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer oración. Vamos a presentarle nuestras súplicas a ese Dios de la misericordia. Y digamos juntos: Señor, en ti confío. Señor, en ti confío. Oremos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que seamos testigos de la misericordia y la bondad de Jesucristo. Roguemos al Señor. Señor, en ti confío. Oremos por los gobernantes para que busquen el bien común y no dejen corromper su corazón. Roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Oremos por los enfermos, especialmente por los enfermos de esta pandemia, para que el Señor a ellos los fortalezca y ellos puedan entender que allí también está la misericordia y el amor de Jesucristo. Roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Vamos a orar por aquellas personas que han partido de la casa del Padre, por mi padre Narcés, por mi tía Esperanza, y por aquellos que han muerto por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad, para que el Señor a ellos los tenga gozando de la plenitud eterna. Roguemos al Señor. Señor, en ti confío. Allá, en un momento de silencio, preséntale al Señor esa intención que llevas en tu corazón. Acoge, Señor, la súplica que te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar juntos el pan y el vino. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos Arturo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de aquellos hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de mi padre Narcés y mi tía Esperanza. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Allá en sus hogares, desen fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, en vos
hacer esa comunión espiritual allá en tu casa. Cierra tus ojos y di: Señor, creo en ti, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Hoy no puedo comulgar debido a lo que sucede, pero sé que tú te haces presente por medio de la oración y por medio de la Eucaristía. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que nuestros hermanos Narceski y Esperanza Marín y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Unos avisos parroquiales. Primer aviso es: mil gracias a las personas que nos colaboran con el mercado para los más necesitados. Estamos haciendo un cruce con los listados que han entregado las demás instituciones y estamos buscando allí. ¿Para qué? Para que no repitan. Hoy estamos viendo que muchas personas están repitiendo los mercados que dan las diferentes instituciones y nuestra diócesis. Por eso queremos llegar a aquellas personas que realmente lo necesitan. Yo a mi comunidad de Belén le he pedido el favor que los que podamos donar una panelita, una librita de arroz, cositas que puedan llevarse a ellos, lo hagamos. A partir de mañana, en la mañana, nuestra parroquia va a estar abierta. Pueden tocar. Yo voy a estar allí por el lado del despacho y recibiendo aquellas donaciones que ustedes quieran dar. También agradezco a las personas que están donando dinero para esto. Ya hoy alguien nos donó y estamos comprando el mercadito para llevarlo a esas personas. De verdad, mil gracias. Una persona, Laura, que nos ve de Chía, nos colaboró con algo para comprarle a los necesitados. De verdad, mil y mil gracias a todos los que se vinculan con esta obra buena por los demás. Porque cuando hacemos esto, vivimos lo que hoy la palabra nos estaba diciendo en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es? Es ponerlo todo en común para los que más lo necesitan. De antemano les agradezco a la familia que se ha conectado por habernos acompañado, a mi hermana, a mi madre, a mi abuela, en estos momentos difíciles. De verdad, un Dios les pague. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos permanecer en nuestros hogares en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.